Hola, estimados furcios y furcias de esta nuestra comunidad progresiva. Pues nada, aquí va mi top 10 de los 10 discos del, en fin, de nuestro escalafón del rock progresivo italiano. Aquí va mi propuesta. La verdad es que yo no soy un gran conocedor del género. Yo me metí cuando empecé con el rock progresivo de una forma muy. Estaba escuchando igual rock progresivo setentero británico como Downtown o como Río o como música clásica contemporánea y, o sea, escuchaba muchas y diferentes escenas, no como muchos de los integrantes del foro que habéis pasado por diferentes etapas o os habéis centrado más en géneros específicos. Entonces yo he tocado casi todos los palos dentro de lo que es desde las posturas pues más amables a las posturas pues más contemporáneas o más eh, innovadoras, por decirlo de alguna forma, o más arriesgadas. Entonces no tengo un gran conocimiento del rock progresivo italiano. He ido comprando cosas, tendré unos 40 a 50 discos, más o menos, de progresivo italiano. Y no soy un conocedor a fondo de los discos, no los he escuchado muchas veces. Por eso que os digo, pues porque he ido picoteando de todo un poco y nunca me he centrado exclusivamente en un género y he trillado bien el género. Pero bueno, pues ya con 50 o 60 discos escuchados sí que creo que puedo hacer una pequeña valoración de lo que a mí me parece este género, que es muy particular, es muy idiosincrásico de la zona, es decir, tiene mucho de la esencia italiana, de la tradición italiana, pues evidentemente mezcla con el rock progresivo más clásico. Yo creo que, aunque hay propuestas más arriesgadas, tiene un sonido bastante definido, un sonido muy melódico, un sonido muy operístico al mismo tiempo, un sonido muy lírico, pues en la mejor tradición italiana. ¿Vale? Se nota mucho la influencia de la música clásica, del folk, y es una escena dentro del rock progresivo pues muy propia y muy, muy particular. Entonces yo sí que es verdad que considero que es, pues bueno, se puede hacer un género en sí mismo, es un género en sí mismo. Y bueno, pues yo dentro de los 10 discos que he buscado, he elegido los siguientes. Primero, disco de New Trolls, congreso grosso por uno. New Trolls. A mí este disco me parece una barbaridad. A toda la gente que le gusta la música clásica pues puede flipar. Además tiene el homenaje a Jimi Hendrix, como dijo Frank, que es una maravilla, es un disco barroco. Es un disco barroco a toda la gente que le pueda gustar la música barroca de ese periodo de la música clásica, Vivaldi, Bach, Arcangelo Corelli, eh, Albinoni, es decir, pues todos los compositores italianos pues están muy influidos por este concierto grosso y a cualquier degustador de la música clásica del rock yo creo que le puede encantar. Y la segunda parte, como bien dijo Fran, pues es una parte mucho más hard rockera y donde la influencia y el eco de Deep Purple pues es patente, vamos, está muy, muy clara y muy definida. Entonces, pues creo que es un disco para adentrarse en el género, pues bueno, fascinante, fascinante, muy, muy bonito, muy, muy bueno, muy cañero al mismo tiempo. Segundo disco que he elegido, más o menos en la misma onda, un poquito menos hard rockero, pero con también mucha influencia de la música clásica y que ha citado Antonio, pues Il Rovescio de la Medaglia, Contaminazione. Este es un disco donde la influencia de Bach es muy grande, se nota a la legua, muy influido por la música clásica, pero menos cañero que el disco de New Trolls. Es más relajado, es más sinfónico, no tiene tanta distorsión de guitarras, pero vamos,
un disco que es una preciosidad de disco, vamos, es el típico disco que lo pones en el coche y a tu novia no le molesta, ¿sabes? Y a todos los que parezcan que nuestra música es rara y tal, le puede incluso gustar. O sea, que es un disco pues muy, muy, muy bonito y para introducirse en el rock progresivo italiano más sinfónico, yo creo que es muy, muy acertado, sobre todo a la gente que le guste el sinfónico. ¿Vale? Más relajado. Pues yo creo que es un disco que está muy, muy, muy bien y muy, muy bonito, muy, muy, muy agradable de escuchar. Por otro lado, pues nada, otro disco que se sale un poco de la onda en lo que podamos concebir el rock progresivo italiano más clásico y más, pues más referencial. Este disco que me lo recomendó Flan de Mauro Pagini, ¿vale? Que creo que era miembro de Premiata, Forneria Marconi, y es un disco pues que se sale de los patrones habituales, como he dicho antes, del rock progresivo italiano, mezclando música con la tradición sinfónica, con música oriental, con música de los Balcanes, con música un punto étnica. Entonces es un disco mucho más arriesgado, es más novedoso y sí que llama más la atención. Y incluso me suenan como pequeñas disonancias en el disco. La verdad es que es un disco con un sonido muy, muy interesante de escuchar y muy arriesgado en lo que entiendo yo, porque se salía eso de los patrones de la música y del rock progresivo italiano más típico. Entonces, yo creo que es un disco fascinante y diferente dentro de lo que es la escena italiana. La verdad es que es un disco que me alegró mucho de comprarlo porque es bastante diferente, pero al mismo tiempo reconocible de la mejor esencia italiana. Bueno, otro disco que me encanta, Bliglietto per l'inferno. Este es un disco, a mi juicio, bastante cercano al hard rock, también con reminiscencias, muy melódico al mismo tiempo, pero muy cañero. Es muy, vamos, el recuerdo que tengo de él es un disco muy leñero, enérgico, y que la verdad es que es un cañonazo de disco. Es muy potente, muy pegadizo, es decir, las estructuras melódicas calan mucho, se interiorizan muy bien. Hace tiempo que no lo escucho, pero la verdad es que es un disco que por recomendación de Juan Antonio lo pillé, y la verdad es que es un pedazo de disco. Ya es, cada vez lo he visto en la red, se pone un poquito más caro. De hecho esta edición me costó un poco cara, pero la verdad es que es un pedazo de disco brutal. Es a mí de mis discos preferidos. Bueno, el siguiente, Alusa Falax. Yo creo que este disco siempre lo he definido que si Jethro Tull fueran italianos hubieran sacado este disco, porque a mí me recuerda muchísimo a Jethro Tull con su propia idiosincrasia, pero siempre lo he, no sé, me suena mucho el Songs from the Wood y este tipo, a esta onda más de Jethro Tull, pero con toda la característica propia de la música folk italiana, y me parece un disco precioso, maravilloso, y también uno de los que le puedes poner a tu pareja sin que le chirríen los oídos. Y me parece un disco, pues vamos, muy, muy, muy bonito. Una pena que esta gente creo que solo sacó este disco. La verdad es que es una preciosidad de disco, es una cosa maravillosa. Otro disco, vamos, habéis citado antes, creo, no sé si Antonio ha citado antes el otro disco que ellos tienen, pero que la Vecchia Locanda, ¿vale? Este disco, creo que este es el segundo. El primero es una maravilla, pero este disco es una pasada. O yo creo que también le encanta a Joaquín hablando, cuando la última vez que estuve en Málaga hablamos mucho de este disco, y este disco es que me parece una joya, pero vamos, o sea, uno de los discos también que definen prácticamente la esencia, y es prototípico para entender lo que es el rock progresivo italiano. Una belleza, un vocalista, vamos,
una maravilla. Este disco la verdad es que es una gozada y es muy definitorio de lo que es el sonido italiano. Osana, Palepoli. Este disco a mí me flipa. Este disco es un hostiazo en la cabeza, un hostazo cerebral. Y sobre todo porque me recuerda muchísimo a un grupo por el que yo tengo devoción, que es Van der Graaf Generator. Entonces, a mí también para mí es el alter ego italiano de Van der Graaf Generator, pero con unas estructuras rítmicas muy complejas. O sea, eso me recuerda a la base rítmica de Van der Graaf y ese punto sobre todo oscuro que tiene Van der Graaf y misterioso y un poco así existencial, ¿no? Esa música tan grandilocuente de Van der Graaf. Y vamos, incluso no recuerdo si meten vientos aquí. Es que hay otro disco de Osana en el que va a ser más actual, que colabora David Jackson. Y en este no recuerdo si meten vientos. No lo recuerdo bien, pero vamos, la reminiscencia y el perfume jamiliano y de Van der Graaf es patente. Y este disco, vamos, o sea, es un hostiazo en el cerebro. O sea, te deja noqueado. Es un disco, vamos, que a mí me impresionó la primera vez que lo escuché. No tiene ese sonido tan melódico italiano, tan típico, pero vamos, es un disco que si cantaran en inglés podría ser, y te dicen que es un disco británico, te lo podrías creer perfectamente. O sea, y del top 10, de la quinta esencia de lo que pudiera ser el rock británico. Es decir, es una verdadera maravilla, vamos. Garibaldi. Este disco, la portada me parece una maravilla. Me llamó mucho la atención porque yo soy muy, como Antonio, soy muy fan de Hendrix, y la verdad es que el sonido de la guitarra tiene una influencia de Hendrix brutal, con la particularidad de que cantan en italiano y tú te vas a escuchar esa voz tan característica, o piensas que vas a escuchar esa voz tan característica de Jimi Hendrix, y lo que te escuchas pues es una guitarra muy en esa onda, con ese guagua, con ese sonido tan particular que le sacaba y que extraía Hendrix de la guitarra, y escuchas una voz súper melódica cantando en italiano y con pasajes también muy bonitos. Me llamó muchísimo la atención ese sonido, y también fue una sorpresa, no diría conmoción, pero sí que fue chocante esa combinación de sonidos. Hace también tiempo que no lo escucho, pero la verdad es que es un disco maravilloso, este y el otro que tiene Garibaldi. O sea, me parece un disco, pues eso, fascinante, la verdad. Es un pedazo de disco. Ya en una onda más jazz rockera, pues Tilt. O sea, este disco Arte y Mystery me parece, vamos, una maravilla, ¿vale? Una maravilla de lo mejor. Esto está a la altura de Return to Forever o de Weather Report o de cualquier grupo americano de primera línea de jazz rock, para mi juicio. A mí este disco me parece una auténtica barbaridad, una sección rítmica bestial. Y vamos, un disco prototípico para definir lo que es el jazz rock. Vamos, me parece que es un disco pues a reivindicar, y que creo que no se le ha hecho toda la justicia que se le debería, porque a mí, vamos, igual que la escena layetana en España, en Cataluña, que fue una escena que puede estar a la altura del mejor jazz rock internacional, pues que creo que con el disco de Tilt, de Arte y Mystery, 3/4 de lo mismo. O sea, creo que es un disco maravilloso de principio a fin. Y ya por último, creo que es el 10º, elegí un disco mucho más reciente y que creo que pues recoge la mejor esencia italiana en los años 2000, que es el disco de Il Bacio della Medusa. Este disco a nuestro amigo Ernesto Mountain yo sé que le fascina, que cuando escucha la confesión de un amante, vamos, se vuelve una balsa de aceite, o sea, se derrite.
Y a mí me pasa lo mismo. Es un disco precioso. Le falla, a mi juicio, un poquito la producción, que no suena todo lo nítido, un disco tan pastoral, tan bucólico. Le falta, a mi juicio, un poquito, afinar un poquito la producción y que suene un poco más nítido. Pero vamos, esto para mí está a la altura de los discos de los mejores discos de la Máscara Viscera. Y la verdad es que el Bacho de la Medusa, los otros dos discos no los tengo, los he escuchado. Hay uno que es un intento así de hard rock, heavy metal, que vamos, creo que cambiaron de vocalista. Y el otro que me parece un poco espantoso, la verdad. Pero este disco me parece que es una pasada, es una maravilla. Y vamos, también, pues este es el típico también que se lo puedes poner a tu pareja sin que te pegue 2 guantazos, ¿me entiendes? En el coche y puedas disfrutar de un trayecto agradable. No he elegido ningún disco de Banco, ni de Leorme, ni de Premiata, porque bueno, los habéis citado mucho y si os digo la verdad, escuché los 2 primeros de Banco, son 2 maravillas, es una maravilla. De Premiata no tengo un recopilatorio, no estoy eso de que, bueno, ya me compraré los míticos y tal. Y de Leorme me faltan tampoco, los he escuchado mucho, pero estos los he escuchado mucho más. Y por salirme un poco pues de la tónica general, he escuchado estos 10 discos, que hay alguno que ya habéis citado vosotros, pero hay otros que sin ser de los que todo el mundo cita, a mí me parece que son discos alucinantes, geniales y que están muy bien. Y este es mi top 10, así que esto es lo que hay. ¿Ok, muchachos? Venga, cuidaos mucho. Un abrazo.